cuidado que aquí hay muchos policías, no como aquí. Pero no comprende, no tiene ejecución. Gracias, Ron. Bueno, Eso es Policía Nacional Bolivariana. Dígale, papá, haga un comentario ahí se graba comentarios. Sí. Que están disparándole a un barrio, los policías. las personas que te ven a la brigada van a mí dicen que no ni nada, resguarden, por favor, resguarden, que hagan trabajo, que trabajen en sus perros, que la barcada se vuelven a montar. Y la van a quitar mañana vuelvo. Eso ocurría en un área de San Cristóbal, la capital del estado de Táchira, se llama Quinimari, otra imagen de lo que se está viviendo en estas circunstancias. Pero ahora quiero hablar un poco de lo que representa este casamiento que ha generado tanto dolor de cabeza entre los regímenes de Cuba y de Venezuela. Horacio Medina, un hombre que fue dirigente de un poderosísimo sindicato en su momento en Venezuela, analista de lo que es este momento internacional. Bienvenido, muy buenas noches. Y buenas noches, Pedro, para ti y toda la audiencia. Un gran gusto estar con usted. Huberto Mario trabajó en Venezuela y trabajó para el gobierno de Cuba en Venezuela. Era uno de los agentes de la inteligencia cubana en aquel momento y estaba oficialmente en la embajada de Cuba en Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pedro, un abrazo. Salud. Los números son escalofriantes en términos del impacto que tiene y están en las posiciones clave. Llega el punto, según denuncias ahora del diario El País de Madrid, de que para entrar en Venezuela hay áreas, oficinas de inmigración en las que no hay venezolanos. Claro, sobre todo lo que refiere allí es la rampa 4, que es la rampa de uso oficial. Entonces quiere decir que esta gran cantidad de cubanos, probablemente suceda lo mismo con iraníes, en ese vuelo que viene de Damasco y de otras nacionalidades afines a ese terrorismo que está instalado en Venezuela, a esa gran cantidad de malandros, definitivamente llegan al país sin que sean registrados y que sin que pueda llevarse un control de cuántos de ellos han ingresado al país. Es evidente que durante los últimos años esto se ha arreciado, pero esa penetración silenciosa había comenzado ya en la década de los 90. Obviamente, cuando Chávez llega al poder y entonces comienza el casamiento, que tiene lugar, digamos, de una manera formal, en una firma del convenio de Venezuela con Cuba para el suministro de combustible de 53.000 barriles, que se hace en noviembre del año 2002. En ese momento se firma definitivamente, yo creo, la claudicación o la abdicación de Venezuela a la invasión cubana. Y yo creo que en estos 15, 14 años ya de materializándose esta invasión, no sería pues para nada fuera de contexto los números que expresa allí el país. Obviamente yo creo que hay un componente muy importante, lo vimos en la época de las misiones, eso quizás es lo último que pude ver, cuando comenzó Barrio Adentro, la alfabetización y todas estas series misiones, que llegaron, sí, definitivamente, muchos cubanos, funcionarios cubanos, médicos cubanos, a trabajar junto con los colectivos. Lo que ha sucedido después es la penetración desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, claro, que ha hecho, yo creo que el mejor trabajo que han hecho, todo esto de espionaje cubano, lo han hecho en las Fuerzas Armadas. Sembrar la absoluta desconfianza y la falta de comunicación entre los mandos altos y los mandos bajos, por la desconfianza que se ha generado. Pero también lo han hecho en las comunicaciones, en todo lo que tiene que ver con la cedulación del país, las cédulas de identidad. De modo que no tenemos un control de quiénes son venezolanos los que en realidad tienen cédulas venezolanas, ¿no? Déjenme compartir algunas cifras y vamos a hablar desde el ángulo cubano con Huberto Mario en un instante. Pero vean algunos de los datos. Oficialmente se habla de 44.804 cubanos, pero otros cálculos dicen que andan en el orden de los 100.000. Aunque fueran 44.000, les voy a decir, hay para entretenerse, ¿verdad? Entre ellos, 3.700 funcionarios de inteligencia. 3.700 funcionarios de inteligencia. Esto es lo que es mucho más de lo que hay en cualquier país de Latinoamérica y compite con el número de funcionarios de inteligencia en naciones en Europa en las que hay decenas de millones de habitantes y 500.000 de militares activos en las Fuerzas Armadas. Y por cierto, fíjense qué interesante, porque Venezuela le da petróleo a Cuba y entonces a cambio recibe médicos. Y a cada uno de esos médicos, ese dinero no le llega al médico cubano, vamos a puntualizarlo, paga $135.000 al año. Esto, por supuesto, cuando hablamos de lo que gana
un trabajador de la medicina en Venezuela, ahí está el dato, es 27 veces superior al salario promedio. Cuando ustedes entraban en Venezuela, Huberto, ¿cómo funcionaba el asunto? ¿Entraban oficialmente o en algunos casos era sin registro? Por eso, Pedro, nace Rampa 4 para los cubanos. Es decir, que cuando el diario El Universal, yo recuerdo como ahora mismo, denuncia y saca el listado donde yo aparecí en ese listado, de la cantidad de cubanos que estaban entrando por esta o por la otra razón, pero que el Universal detecta que hay cubanos que no son ni peloteros, ni entrenadores, ni médicos, y se da cuenta que hay una falsa identidad. Entonces Fidel ordena con Chávez de que Rampa 4 se habilite. La primera unidad de inmigración y extranjería de la inteligencia cubana que opera en Venezuela en abril del año 2000 comienza en Rampa 4, para que todos los vuelos sean por ahí. Esta cifra de 3.700 miembros de la inteligencia cubana que se pone aquí en pantalla, fíjate, cuando tú le dices a un médico cubano o a un entrenador que esté pendiente en la casa donde viven de las conversaciones de sus pacientes o alumnos para si alguien está en contra de Chávez, ya ese es un funcionario honorario, es decir, eso es una categoría de la inteligencia, ya eso es un colaborador tuyo que te está dando una información de cómo está el barrio, cómo está la gente, cómo está el municipio donde tú trabajas. Por eso esa cifra te parece ahora. Profesionales de la inteligencia cubana, puede que en estos momentos haya en Venezuela 700 profesionales que tienen grado militar, están vestidos de civil y han vivido toda la vida y han cobrado toda la vida por ser agentes de la inteligencia y han viajado y han trabajado en gran parte del mundo. Es decir, cuando tú ves esta cifra, es verdad, cualquier médico que tú preparas para que te mantenga informado, ese es un funcionario de la inteligencia cubana, que es un hombre de confianza que está trabajando para ti. Todo esto que ha publicado El País, para poner el ejemplo, por Rampa 4 salen los vuelos de los enfermos venezolanos a tratarse a La Habana, porque esos son vuelos de primer nivel. Tú sabes a qué hora salen, a las 4 de la madrugada y no tiene acceso a la prensa ni nadie. Eso es un vuelo que atiende Miraflores, que viene, los hospedan a los enfermos una semana antes, viajan directo al avión en los autobuses, recogen a los que vienen de tratarse de La Habana y eso todo lo atiende la inteligencia cubana. El puesto mando donde yo trabajaba para operar esos vuelos estaba allí mismo en La Guaira, en la Universidad Marítima del Caribe, en Catialamar, que está a 3 minutos, está en la punta del aeropuerto. Ya nosotros desde la 1 estábamos ahí operando los vuelos. Todos los libros que Fidel quiere que lean los venezolanos en los consultorios, todos los televisores, vienen por Rampa 4. Todas las personas que no quiere que uno descubra, vienen por Rampa 4. Te voy a decir algo. La Rampa 4 es como el sistema de entrada de la transfusión de sangre intoxicada de marxismo. Después de Vargas, del año 1999, 16 de diciembre, comenzamos a operar por el Rampa 4 y los médicos entraban y salían al país en la ballena, en el avión militar, salían por Rampa 4 y entraban por Rampa 4. Los vuelos de los diplomáticos entraban por Rampa 4. Es decir, que todo esto que ha publicado El País tiene muchísima razón. El primer trabajo que ha hecho la inteligencia política en un 90% ha sido el trabajo político y el trabajo de rastreo a los venezolanos que le convenga al régimen de La Habana perseguir, sean o no chavistas. Cambio, para cerrar brevemente con otro tema, usted es un experto en este asunto. ¿Qué puede estar pasando que se denuncia que hay dificultades para enviar petróleo a Cuba? Bueno, hay dos cosas importantes. La primera, hay un problema muy serio desde el punto de vista de la producción y las informaciones que hemos podido recabar es que hay problemas importantes en la producción del crudo liviano, del mejor crudo que se produce en Venezuela, que es el que se usa para mezclar con un volumen pesado mediano para enviar a Cuba, a la refinería de Cienfuegos. Pero además es un crudo que es el que se usa para revender en el Caribe. Recordemos que enviamos a Cuba diésel, enviamos a Cuba gasolina, que no hay. Esto lo importamos, pero se lo enviamos a Cuba. Y después de esto le enviamos crudo que no se refina todo en Cienfuegos, sino que hay un volumen de aproximadamente unos 50, 55 mil barriles diarios de crudo que se revenden desde Panamá por brokers cubanos que tienen ese control en el área del Caribe. Y ese es un rubro muy importante de ingreso para Cuba. De modo que ya no es solamente la situación complicada que nosotros estamos anotando desde el punto de vista de la producción para el suministro a los Estados Unidos. Ya la producción afecta a los yacimientos que pueden tener un daño irreversible, los del norte de Monagas y Anzoátegui, por la falta de mantenimiento en esos yacimientos de los proyectos de recuperación mejorada que están afectando el crudo que va a Cuba. Alucinante el panorama. Sí, y terrible. Yo creo que
si este daño se comprueba, ese es un daño irreversible. O sea, no solo es una cuestión puntual, que muchas cosas se pueden resolver. Eso no tendría solución. Un gustazo tenerlos acá. Ofrezco disculpas porque estoy sin tiempo, pero un placer. Seguimos conversando. Hay, por supuesto, para muchos capítulos aquí. Muy amables. Bueno, ¿cómo no? Cerramos precisamente con una cosa que compartimos con ustedes hace unos días. Seguramente algunos de los que están viendo no lo vieron, pero esto refleja la reacción de gente venezolana en el aeropuerto cuando ven llegar gente de Cuba. Con esto cerramos este capítulo y al regresar vamos a Cuba, pero para lo que es la batalla contra el régimen de Raúl Castro con la gente de la Unión Patriótica de Cuba y con unos videos espectaculares.